Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de aritmética del día de hoy. Vamos a compartir las diapositivas. Hoy día vamos a ver sustracción de números naturales, ¿ya? En el conjunto de los números naturales. Entonces, la primera parte, ¿no? ¿Qué es la sustracción? Es la operación inversa de la adición. ¿La adición qué es? Agruparse o no, agregar, juntar. ¿Qué es la sustracción? Quitar, remover, ya sustraer, como dice el mismo nombre. Entonces, es lo opuesto. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Aparte de eso, vamos a necesitar los elementos de una sustracción. ¿Cuáles son los elementos de una sustracción? Por ejemplo, acá tenemos una sustracción en los números naturales, ¿no? Un número natural menos un número natural me da un número natural. Entonces, el primero, el que está al lado izquierdo de la sustracción, se va a llamar minuendo. El segundo, que está al lado derecho de la sustracción, se va a llamar sustraendo. Y el resultado se va a llamar diferencia. El resultado se va a llamar diferencia. ¿Ya? ¿Cómo los vamos a simbolizar? Les vamos a colocar la letra mayúscula de sus propios nombres. Entonces tenemos M, S y D. ¿Ok? Entonces, estas letritas son las que vamos a estar utilizando más rápido que los nombres, ¿ya? Para colocarle un valor a esos términos. Entonces, si una vez que sabemos los términos o elementos de la sustracción, vamos a poder trabajar más rápido. Por último, si la diferencia es mayor o igual que 1, entonces el minuendo es mayor que el sustraendo. En los números naturales pasa que siempre el minuendo debe de ser mayor que el sustraendo para que el resultado sea un valor natural. ¿Ya? Por eso dice, si la diferencia es mayor o igual que 1, sucede lo que dice después, ¿no? Si la diferencia es mayor o igual que 1, entonces el minuendo es mayor que el sustraendo. Pero si fuese al revés, el resultado sale negativo y los números negativos no existen en el conjunto de los números naturales, solo hay números positivos. Por lo tanto, el minuendo siempre debe de ser mayor que el sustraendo en los números naturales para que me salga un valor como 1 o más de 1. ¿Ya? Porque imagínate, 7 menos 6, 1. Entonces está bien. 8 menos 6, 2. Entonces está bien. Pero si decimos 4 menos 5, ya no, ¿verdad? Porque saldría menos 1 y ese número no es natural. Ahora, si sale 0, obviamente que el minuendo y el sustraendo son iguales, ¿no? Si sale 0. ¿Por qué? Porque 4 menos 4 es 0, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, debe de seguir esa lógica. Con los números naturales debe ser así. El minuendo debe ser mayor que el sustraendo para que me dé otro número natural. A ver, ¿qué? Todo el mundo me escribe a estas horas. A ver, rapidísimo. Ya. Entonces, chicos, vamos con las propiedades. Propiedades particulares de la sustracción. La primera es, nosotros ya conocemos esta partecita de acá que dice, ¿dónde está? La primera es que nosotros conocemos que el minuendo menos el sustraendo es la diferencia. Esa es la principal, ¿verdad? Esa es la fórmula principal de una sustracción. Entonces, si nosotros quisiéramos hallar el minuendo, es lo mismo que sumar la diferencia con el sustraendo. Si nosotros sumamos esos dos valores, nos da el minuendo. Veamos un ejemplo, dice. En una sustracción, el sustraendo es 48 y la diferencia es 13. ¿Cuál es el valor del minuendo? Dice. Entonces, tú lo que vas a hacer es, primero seleccionas tus datos, ¿no? La sustracción es 48 y la diferencia es 13. ¿Cuál es el valor del minuendo? No lo conozco, por eso pongo una interrogación. Entonces, según la propiedad, el minuendo es igual a la suma de la diferencia con el sustraendo. Estos dos datos que te ha dado el problema. Entonces, simplemente reemplazas los datos. Minuendo es igual a 13 más 48. Y el minuendo es igual a 61. Confirmación. 61 menos 48 debe de ser igual a 13. ¿Sale o no sale? Sí sale, ¿verdad? Entonces, esa es, esa es la respuesta correcta, ¿ven? Entonces, es una propiedad que no es necesario colocarlo en la fórmula principal, sino que podemos hallar el minuendo de frente. Listo. Borramos, borramos. Ya. Entonces, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Todo bien.
Listo, vamos por la siguiente propiedad. ¿Ya? La siguiente propiedad es la más importante, chicos, la más importante. ¿Ya? La suma de los elementos es el doble del minuendo. O sea que si tú sumas minuendo más sustraendo más diferencia, te tiene que dar 2 veces el minuendo. Veamos un ejemplo, dice. La suma de los 3 términos de una sustracción es 4208. Hallar el minuendo. O sea que si yo sumo los 3 términos, me da 4208. Me piden hallar el minuendo. No lo conozco. No sé cuánto vale. Entonces, de aquí yo para desarrollar lo que necesito es esta fórmula. Esa fórmula que está acá arriba. Entonces coloco minuendo más sustraendo más diferencia es 2m, ¿cierto? Eso es lo que sabemos según la fórmula. Pero también sabemos de que esas letras sumadas, ¿cuánto me da? Todas estas letras sumadas me dan 4208. Entonces simplemente lo reemplazo por ese valor. ¿Ok? Una vez que lo reemplazo, este 2 va a pasar a dividir. El 2 pasa a dividir. Entonces tendría 4208 entre 2. Y al final el minuendo, porque m representa el minuendo, es igual a 2104. 2104. Entonces ese es el procedimiento. ¿Ya? Si tenemos esos términos sumados en una sustracción que nos da un valor, nosotros podemos obtener el minuendo de esa suma de términos. ¿Hasta ahí alguien que se haya perdido quiere una explicación más o está todo claro para seguir avanzando? ¿Todo bien? Pregunten, ¿ah? Si no, yo avanzo. Si no preguntan, yo avanzo. Listo, avanzo entonces. Entonces, parecido al anterior ejemplo, dice, los 3 términos de una sustracción al sumarse dan 3508. Hay el minuendo, nos pide. Entonces, mi dato es que el minuendo más el sustraendo más la diferencia, ¿a cuánto es igual? A 3508. Ahí está, la suma de los 3 términos, ¿ya? O al sumarse esos 3 términos me da 3508. ¿Cuánto equivale el minuendo o cuál es su valor? Me piden hallar minuendo. Entonces, yo acá a un costado coloco minuendo más sustraendo más diferencia es igual a 2m, que es la fórmula principal. Ya sé cuánto vale la suma de estos 3. La suma de los 3 vale 3508. Entonces, 2m es el valor. Este 2 va a pasar a dividir, ¿verdad? 3508 entre 2 es igual a m. Y m resultaría siendo ¿cuánto? A ver, entre 2 a 1, ¿ya? A 7, a 5 y a 4, ¿cierto? Entonces, el resultado del minuendo sería 1754. Esta es la respuesta. Hallar el valor del minuendo. El minuendo es 1754. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Sí? ¿Qué dice César? ¿Qué dice Leonel? Seguros, ¿no? Ya. César. Sí, profesor. Ya, muy bien. Porque los siguientes ejercicios ya se ven un poquito más complicaditos. Ya esto es solamente para que refresquen esta información. Entonces, antes de pasar a los siguientes 2 ejercicios, chicos, necesito que me presten atención en esta parte. Ya, un poco de simbolización matemática. ¿Qué dice? Cuando A es cuádruple de B, ¿cómo se simboliza matemáticamente? Lo que tienes que hacer es colocar A es igual a 4 por B. ¿Por qué razón? Porque dice cuádruple, ple de multiplicar, cuádruple. Ya puedes encontrar el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, el sextuple. De ahí puedes encontrar de repente 7 veces, es 7 veces o 8 veces o 9 veces, ya así para que te dé una idea de por cuánto tienes que multiplicar, ya, o multiplicado por, ¿no? También te da a entender esa idea de multiplicación. Entonces, A es cuádruple de B, se representa de esta forma. Ahora, si me dicen A es la cuarta parte de B,
lo que tengo que hacer es dividir. Recuerden que parte es de partición. Entonces, la división es una partición. Ya, lo que vamos a hacer es dividir a B en 4. A es la cuarta parte de B, o sea que A es un cuarto de B. ¿Ya? A es un cuarto de B. Ahora, ¿para qué les digo esto, chicos? Lo que pasa es que en los ejercicios les puede venir, el minuendo es el triple del sustraendo. ¿Cómo trabajas esto? Colocas minuendo es el triple del sustraendo. Esto nos sirve para tener una relación entre las letras, para reemplazar valores y hallar aquellos elementos de la sustracción que nos falten. Ahora, si me dijeran, por ejemplo, el sustraendo es la tercera parte de la diferencia, entonces sería S es igual a la tercera parte de la diferencia entre 3. ¿Ok? Se tiene que hacer de esa forma. Si tú no formalizas bien la simbolización matemática, no te va a salir el ejercicio. ¿Por qué? Porque una cosa es tercera parte y otra cosa es el triple. Ya, mucho cuidado a la hora de simbolizar esto. Si no se acuerdan, regresen a esta parte en los apuntes para que se guíen de cómo es que se tiene que escribir. ¿Listo? Ahora sí, pasemos al siguiente ejercicio, dice. ¿Cuál es el valor del sustraendo en una sustracción? O sea, nos piden hallar el sustraendo, dice. Halla el sustraendo. Si la suma de sus términos, se refiere a la sustracción, es 2960, sabiendo además que el minuendo es el quíntuple de la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, primer dato nos dice, minuendo más sustraendo más diferencia es igual a 2960. Segundo dato nos dice, minuendo es igual al quíntuple, significa que debo de multiplicar por 5 a la diferencia. Y al final colocamos, ¿qué es lo que vamos a buscar? El sustraendo, dice. Entonces, no sé cuánto vale el sustraendo. Colocar ahí un signo de interrogación. No sé cuánto vale, eso es lo que tengo que hallar. Entonces, voy a partir de mi primer dato, ¿ya? Mi primer dato, coloco aquí. La fórmula era minuendo más sustraendo más diferencia es igual a 2m. Pero yo ya sé cuánto vale esta suma. Vale 2960. ¿Ok? Entonces va a pasar a dividir el 2, va a pasar a dividir y voy a obtener el valor de m. ¿Cuánto sale aquí? 1, 4, 8, 0, ¿verdad? M es igual a 1480. Ahora, ya tengo m. ¿Qué más voy a hacer? Voy a utilizar mi segundo dato, este de aquí, ¿ya? Que dice que 5D, acá este es mi segundo dato, 5D es igual a m, ¿verdad? 5D es igual a m. ¿Cuánto vale m? 1480. Entonces, 5D es igual a 1480. Entonces, si yo despejo D, tendría 1480 entre 5. Y al final D, o sea, la diferencia, es igual a ¿cuánto? A ver, por 2 sería, ¿no? 2, 9. Y por último, 6, ¿no? A ver, calculo. O me estoy equivocando. No sé, corríjame. Creo que está mal. A ver, 5 por 6, 30, llevo 3. No, está mal, está mal. A ver, ¿qué me estoy equivocando? A ver, aquí me estoy equivocando. A ver, por 2, 10, bajo 4. No puedo, así que baja el 8. Ah, acá sería un 0, ¿no? ¡Ah! Tengo un pequeño lapso. Ya, espérense. Ah, no, sí está bien. Está bien, está correcto. Profesor, yo también lo saqué así. Ella me está haciendo asustar, profesor. Sí, yo también decía, pero qué raro, si multiplicado no sale. Ya, bueno, en fin. Por 5, 3. Ah, 45 más 3, sí, ya está bien. Yo estaba multiplicando mentalmente mal, ya. Entonces, fíjense ahí, ya tengo el minuendo y tengo la diferencia. Entonces, me piden, ¿no? Me piden
¿Qué me piden? Me piden el sustraendo. ¿Dónde aparece el sustraendo? En la fórmula principal, ¿verdad? Minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. O podríamos utilizar la misma, la primera propiedad, ¿no? ¿Qué decía la primera propiedad? Que el minuendo era igual a la suma. El minuendo es igual a la suma de la diferencia más el sustraendo. Podríamos utilizar esta. ¿Por qué? Porque aquí el sustraendo es positivo. Entonces, reemplazo los valores del minuendo y la diferencia. Sería 1480 es igual a 296, ¿cierto? Más la sustracción, ¿ya? Entonces, este de aquí pasa al otro lado a restar. Entonces, tendríamos 1480 menos 296 es igual a la sustracción. Y vamos a colocar así y así para que se entienda qué es la sustracción. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto resultaría eso? A ver. Sería... ¿Ah? A ver, es que... 1184. ¿Ya? 1184. Ese es el valor de la sustracción. Entonces, esto era lo que nos pedía el ejercicio. El resultado es 1184. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta? ¿Quieren que repita algo? ¿O todo está bien? Hablen, hablen. Aprovechen ahorita. Después no hay horas de preguntas. Valeria sí ha entendido, dice. Leonel, César, Antonet también ya. Todo bien, entonces. Puedo continuar. Dime, César, dime. Sí, entendí, profesor. Ok, César, confío entonces en que sí has entendido. Leonel, ¿todo correcto? Ya. Ojalá. Último ejercicio, ¿ya? Después pasamos a la práctica. Dice, ¿cuál es la diferencia en una sustracción cuya suma de términos sea 8424, sabiendo además que el sustraendo es la cuarta parte del minuendo? Entonces, nos pide la diferencia, dice, la diferencia, ¿ya? La suma de términos, o sea, M más S más D, es igual a 8424. Luego, el sustraendo dice que es la cuarta parte del minuendo, o sea que al minuendo lo tengo que dividir entre 4. ¿Ya? Su cuarta parte, dice. Por último, lo que vamos a buscar es la diferencia. No sé cuánto vale. Entonces, tomo mi primer dato, utilizo la fórmula, ¿ya? Acá es más y es igual a 2m, ¿ya? Entonces, reemplazo esa suma por 8424, que es igual a 2m. Entonces, divido, me saldría, a ver, mejor lo pongo aquí, así, es igual a m, y saldría 4212, ¿verdad? Ese es el valor de m. Ahora, de mi segundo dato, dice que la sustracción es la cuarta parte de m. Si m es 4212, eso lo tengo que dividir entre 4. ¿Y cuánto sale eso? Sale a 1, a 5, a 1, a 0, a 5 y a 3. Saldría 1053. ¿Ok? 1053. Entonces ya tengo minuendo y sustraendo, ¿cierto? Entonces nos piden la diferencia. En la diferencia podríamos utilizar la principal, ¿no? Minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Cosa que ya tengo en minuendo, que es 4212, menos el sustraendo, que es 1053. Y eso es igual a la diferencia. Entonces, la diferencia tiene que ser igual a la sustracción de esos dos términos. Entonces, tendríamos menos 1053, que sale 3000.
3.159. Entonces la diferencia es 3.159. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Uf. Entonces, si se ha entendido, terminen de copiar y pasamos a la práctica, ¿ya? Para que tengan tiempo de ir realizando. Ahora, la práctica, como les estaba mostrando, lo pueden ir subiendo al Classroom. ¿Ya? Cuando lo terminen, lo suben al Classroom. En caso de los otros alumnos que no pueden entrar, chicos, lo mandan al WhatsApp. Ya esta semana tenemos que solucionar eso para que todos utilicen el Classroom de una vez. Todas las prácticas las vamos a tener que hacer para el Classroom. Dime, Antonet. Mi problema con la batería de mi celular es que ya se ha bajado rápido y no creo que me alcance en tiempo para subirlo al Classroom. Y si no es molestia, podría subirlo por el WhatsApp. Ya por esta vez. Pero ni bien se cargue la batería, lo subes por el Classroom para que vayas viendo cómo se hace. ¿Ya? Entonces, ya está, ¿no? ¿Ya podemos empezar la práctica? ¿Sí? Empezamos entonces. ¿Ya? Ahí está su práctica. ¿Es la misma que está en el Classroom? Es lo mismo. ¿Ya? Lo mismo, lo mismo. Pero vayan trabajando ahorita. Desarrollan igual, en una sola hoja, de ser posible, el desarrollo de la práctica. ¿Ya? En una sola hoja. No es necesario copiar el enunciado, chicos. No es necesario copiar la parte en donde dice los 3 términos de una sustracción, eso no, porque ahí pierden tiempo. Vayan de frente a la resolución. ¿Ya? Mientras lo voy publicando en el Classroom del salón, voy publicando la práctica. ¿Ya? Entonces. Ahí les va a salir. Está para la 1 de la tarde, según eso, porque hay algunos que todavía están aprendiendo a utilizarlo. Entonces, por eso les he dado más tiempo para la entrega de la práctica. ¿Ya? Entonces, ya lo subí. De repente, Valeria, puedes ir visualizándolo mientras que vas trabajando. ¿Ya? Es la misma práctica, sino que como sabía que algunos no podían ingresar, lo he puesto todavía en la aplicación, perdón, en el PDF, en las diapositivas, para que lo tengamos aquí en clase mientras que nos vamos adaptando. Ya el día de mañana igual, vamos a hacer una práctica que va a estar subida en el Classroom. Entonces, vayan viendo cómo solucionar ese problema, ya si lo van a hacer desde computadora, lo van a hacer desde celular. Más o menos ya les expliqué cómo subirlo.
Profesor, en la 2, Dime. en la 2 no me da la respuesta, la alternativa, A ver, porque déjame revisar. hay 3 procedimientos que se deben de hacer y en el segundo me sale con decimales. A ver, a ver, a ver. Déjame ver. Ya. Recuerda que sexta parte y sextuplo no es lo mismo, ¿ya? De repente por ahí es, pero voy a hacerlo mentalmente. Dame un segundo. A ver, saldría... Porque estaba haciendo esto y no debería de salir así. Ajá. Ah, qué raro. A ver. Ya. Ujú. Ya. Ya, el último número, ya, el último número, multiplíquenlo por 3, ¿ya? Que sea 14.888, ¿ya? Vamos a colocar acá 14.000. Sí, porque parece que le faltó ahí para que salga la exacta la respuesta. 88. ¿Ya? Que sea 14.880. ¿Ya? Y la respuesta sería, a ver, vamos a cambiar los valores de las respuestas. Y a ver. Sí. Listo. Uy, no. Y ahora sí. Ya. Le sale ahí en las respuestas, ¿no? ¿Dónde está César? ¿Desapareció? ¿No? Ah, sí se fue. Están trabajando, chicos. Ya. Esto.
Profesor, ya terminé, se lo mando por Classroom, ¿no? Ujú. Intenta subirlo ahí. Listo. Está la corrección. Profesor, ¿y el link? ¿No lo tienes? A ver, déjame te envío de nuevo. Ahí está, ya, está directo. Dale clic para que se abra. ¿Cómo van los demás? Sí, chicos, 2 minutos. ¿Ya? Profesor, ya le envié, ¿le llegó? A ver, déjame, lo reviso, dame un ratito. ¿Qué, profesor? Primer nivel, carrera. Ya, acá está, sí sale. Falta 1 minuto y medio, ya chicos, ya se va a cortar el Zoom. Vayan mandando, a ver. ¿Qué dice? Ah, esta se ve acá. Está muy bien. ¿Qué dice acá abajo? Ya, sí salió. Ujú. Está todo correcto, vale. Muy bien, así vamos a ir trabajando con las prácticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez que acabe el bimestre, de repente ya no solamente lo utilizamos para prácticas, sino para que suban también sus tareas de la semana, ¿no? Entonces sería más fácil que yo pueda revisar sus tareas sin estar abriendo tantos WhatsApp. Simplemente todo lo envíen a Classroom. Creo que así sería una bonita forma de trabajar. Nos reduciría más el trabajo a los profesores, ¿no? Para poder tener más tiempo de hacer más cosas. Listo, chicos. Entonces ya se va a cortar. Ya, trabajen hasta donde alcance el tiempo. Nos vemos el día de mañana, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. Ya, Cuídense. profesor, cuídese Chao, mucho. chao. Ya le envié, profesor. Ok.